Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy les traigo una historia que, les prometo, los va a dejar con la boca abierta. Imaginen esto, el cumpleaños de Ande, una celebración especial, y de repente su suegro, el papá de Kerem, le da el regalo más sorprendente que jamás podría haber imaginado. Sí, así como lo oyen. No fue un simple detalle ni algo que se pudiera esperar. Esto es algo que va a dar de qué hablar, y por eso, hoy vamos a desglosar todo el misterio, la emoción y, por supuesto, la reacción de Ande. Si son fanáticos de las historias que tejen lazos familiares, las sorpresas inesperadas y, por qué no, un poquito de drama ligero, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos en esta increíble anécdota, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido así de interesante y, lo más importante, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, prepárense que la historia del regalo del papá de Kerem a Ande está a punto de comenzar. Todo comenzó con la planificación del cumpleaños de Ande. Como saben, las celebraciones familiares en esta cultura suelen ser eventos muy significativos, llenos de tradición y, claro, de mucho cariño. Kerem, como buen esposo, estaba súper involucrado en los preparativos, asegurándose de que todo saliera perfecto para su amada Ande. Pero lo que Kerem no sabía, o al menos no esperaba con esta magnitud, era la sorpresa que su propio padre tenía guardada. Desde hace un tiempo se venía rumoreando en la familia que el papá de Kerem, un hombre conocido por su generosidad y su buen corazón, estaba pensando en algo grande para Ande. Al principio Kerem pensó que sería un viaje, quizás alguna joya, algo bonito y acorde a la ocasión. Pero vaya sorpresa se llevó. La tarde del cumpleaños llegó y la casa estaba llena de familiares y amigos. El ambiente era de pura alegría, risas y buenos deseos. Ande, radiante, recibía a todos con una sonrisa. Llegó el momento de abrir los regalos. Hubo cosas maravillosas, detalles muy emotivos, pero cuando llegó el turno del papá de Kerem, todos se pusieron un poco más expectantes. Kerem estaba a su lado, también curioso. Su padre, con una sonrisa enigmática y una caja que parecía, bueno, no era una caja cualquiera, se acercó a Ande. La caja era grande, pesada, y envuelta en un papel muy elegante. Ande la recibió con gratitud y, con la ayuda de Kerem, comenzó a desenvolverla. A medida que el papel cedía, lo que se revelaba no era lo que nadie esperaba. Dentro de la caja no había un objeto sino algo mucho más vivo. Al principio solo se veían unas mantas suaves y luego de entre ellas emergió una pequeña criatura peluda, con unos ojos curiosos que miraban a Ande. Era un cachorro. Pero no cualquier cachorro. Era un Golden Retriever con un pelaje dorado que brillaba bajo la luz, y que parecía tener una energía desbordante. La reacción de Ande fue inmediata, un grito de sorpresa seguido de una risa nerviosa y luego de pura emoción. Los ojos se le llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una felicidad desbordante. El papá de Kerem, al ver la reacción, se acercó y le dijo a Ande con esa voz cálida que lo caracteriza: Ande, querida, sabíamos cuánto te encariñabas con los perros, y Kerem me contó cuánto deseabas tener una compañía así. Este pequeño se llama Sol. Esperamos que te traiga tanta alegría como la que tú nos das a nosotros. Imaginen la escena. Un cachorro adorable llamado Sol, un nombre perfecto para un Golden Retriever, apareciendo en medio de una fiesta de cumpleaños. La emoción era palpable. Kerem, al principio sorprendido, luego sonrió conmovido al ver la reacción de su esposa y la generosidad de su padre. Él mismo se acercó para acariciar al nuevo miembro de la familia. Lo más interesante de este regalo no es solo la sorpresa del cachorro en sí, sino el significado que tiene. Para Ande siempre ha sido una amante de los animales, y el deseo de tener un perro siempre había estado presente. El papá de Kerem, al ser tan observador y sensible a los deseos de su nuera, supo captar esa ilusión y transformarla en una realidad tangible y llena de amor. Es un gesto que va más allá de lo material, es un regalo que promete compañía, lealtad y muchísimas aventuras. La forma en que fue presentado, en medio de la celebración familiar, lo hizo aún más especial, compartiendo la alegría con todos los presentes. La fiesta se transformó un poco. De repente el cachorro Sol se convirtió en el centro de atención. Todos querían acariciarlo, jugar con él. Ande no dejaba de mirarlo con una ternura indescriptible.
Kerem, por su parte, ya estaba imaginando los paseos por el parque, las siestas juntos, las travesuras que seguro Sol les depararía. La familia entera se unió en la celebración de este nuevo integrante, fortaleciendo aún más los lazos que los unen. Después de la fiesta. Al llegar a casa, Hande y Kerem se sentaron a observar a Sol. El cachorrito, un poco cansado pero feliz, se acurrucaba junto a Hande. Fue un momento de intimidad donde la gratitud y el amor inundaban el ambiente. Hande expresó una y otra vez lo feliz que estaba, lo agradecida que se sentía con su suegro. Kerem también compartió su emoción, reconociendo que su padre había logrado superarse a sí mismo con este regalo tan significativo. Ahora, ¿qué viene después? Por supuesto, la crianza de un cachorro, la adaptación a la rutina, las visitas al veterinario, el entrenamiento. Pero todo eso para Hande y Kerem será una aventura hermosa, enriquecedora y llena de momentos inolvidables. La llegada de Sol no es solo la de una mascota, es la de un compañero de vida, un miembro más de la familia que traerá consigo incontables sonrisas y mucho amor incondicional. Este regalo, sin duda, se ha convertido en el tema de conversación en la familia y entre sus amigos más cercanos. Todos coinciden en que fue un detalle increíblemente considerado y lleno de amor. El papá de Kerem, con este gesto, no solo le dio a Hande un regalo de cumpleaños, le dio un pedazo de su corazón, una muestra de que la ve como una hija más, y que entiende y apoya sus deseos más profundos. Es un recordatorio de que los mejores regalos son aquellos que vienen del alma, aquellos que están pensados para hacernos verdaderamente felices. Y vaya si lo logró. Hande está radiante y ya se nota el vínculo especial que están haciendo entre ella y Sol. Bueno, y hasta aquí nuestra historia de hoy. Hemos visto cómo un simple cumpleaños se convirtió en un evento inolvidable gracias a un regalo que superó todas las expectativas. El papá de Kerem le dio a Hande el regalo de cumpleaños más sorprendente, y no es solo un cachorro, es la materialización de un deseo, un símbolo de amor y una promesa de infinitas alegrías. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándoles. Fue realmente conmovedor presenciar un acto de generosidad tan grande y ver la felicidad que un simple gesto puede generar. Realmente demuestra lo importante que es conocer a las personas que amamos, escuchar sus deseos, y celebrarles de maneras que realmente les toquen el corazón. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez han recibido un regalo que los haya dejado sin palabras? ¿O han dado un regalo que resultó ser una sorpresa increíble para la otra persona? Me encantaría leer sus experiencias y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Anímense a compartir sus historias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido entretenido y emotivo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las historias conmovedoras y las sorpresas familiares. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Es totalmente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Gracias de nuevo por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.